Junio de 1944. Mar de Filipinas. El calor es un peso físico que oprime las escarpadas cuevas de piedra caliza de un atolón sin nombre del Pacífico. Dentro, un sargento japonés, con las costillas visibles a través de un andrajoso uniforme tropical, levanta unos binoculares agrietados. Lleva 3 días vacío, salvo por el agua de lluvia y la amarga pulpa de una palmera. En el horizonte aparecen las siluetas de la Quinta Flota de los Estados Unidos, no como amenazas, sino como un bosque mecánico de acero. Entre los enormes acorazados y los elegantes portaaviones se encuentra una extraña y achaparrada nave. No ondea ninguna insignia de batalla gloriosa, no tiene enormes cañones de 40 centímetros. Sin embargo, al cambiar la brisa, el olor a humo de diésel es reemplazado momentáneamente por algo imposible. Algo que no debería existir en un escenario de tierra arrasada y muerte súbita, el dulce y cremoso aroma a vainilla y lácteos fríos. Mientras el imperio japonés luchaba por encontrar un puñado de arroz para sus hombres moribundos, los estadounidenses habían traído una fábrica flotante capaz de producir 1.500 galones de helado al día. En ese momento, la guerra no solo se estaba perdiendo, sino que se estaba volviendo obsoleta por un nivel de riqueza sin precedentes en el mundo. Para comprender cómo una heladería flotante terminó en medio de una masacre mundial, primero hay que observar el enorme y aterrador impulso de la maquinaria industrial estadounidense a principios de la década de 1940. Cuando se disipó el humo de Pearl Harbor, el alto mando japonés creyó haber ganado un año de dominio indiscutible sobre el Pacífico. Veían a Estados Unidos como una sociedad fracturada y decadente, una nación de tenderos carentes de la fortaleza espiritual para una prolongada guerra de desgaste. Sin embargo, habían calculado fundamentalmente mal el programa Victoria. Para 1942, Estados Unidos ya no era una economía civil, era un motor de producción único y masivo. La magnitud de esta transformación es difícil de comprender en términos modernos. Las fábricas que antes producían Chevrolet ahora producían en masa B-24 Liberates, las plantas de máquinas de coser producían pistolas 1911, y la industria láctea se nacionalizaba para el esfuerzo bélico. El gobierno estadounidense se dio cuenta desde el principio de que esta sería una guerra de logística total. En el Pacífico, la tiranía de la distancia era el principal enemigo. Las líneas de suministro se extendían a lo largo de 11.200 kilómetros de océano abierto. Para sostener a un soldado en semejante entorno, el ejército no podía simplemente proporcionar balas y vendajes. Debía proporcionar una razón para seguir luchando en un infierno verde. El secretario de guerra, Henry L. Stimson, y el Estado Mayor conjunto comprendieron que el soldado estadounidense era único, un ciudadano soldado que esperaba un nivel de vida que sus homólogos japoneses o alemanes habrían considerado principesco. Para 1943, la Armada estadounidense estaba poniendo en servicio buques de suministro, que eran esencialmente ciudades flotantes. Mientras los japoneses se veían obligados a forrajear, un término cortés para decir morir de hambre, en las islas que ocupaban, los estadounidenses construían una cadena de frío. Se trataba de una sofisticada red de almacenes refrigerados, buques de transporte y puntos de distribución diseñados para transportar productos perecederos desde el medio oeste estadounidense hasta las líneas del frente de Guadalcanal y más allá. La barcaza de helados no fue una casualidad, fue la conclusión lógica de una filosofía que decía: si podemos construir 1.000 tanques a la semana, sin duda podemos proporcionar a nuestros hijos un sabor a tierra. La obsesión de la Armada por el helado, en concreto, estaba impulsada por una necesidad práctica. En un buque de acero en el Pacífico Sur, las temperaturas bajo cubierta a menudo superaban los 43 grados. El alcohol estaba estrictamente prohibido en los buques de la Armada estadounidense, una política de marina seca vigente desde 1914. Para compensar la falta de cerveza y el calor sofocante, el helado se convirtió en el mejor estimulante moral. No era solo comida, era un arma psicológica. Representaba el estilo de vida americano, un estilo de vida con el que las potencias del eje cada vez encontraban más difícil competir en el plano material. A medida que 1943 se convertía en 1944, la disparidad entre las filosofías logísticas de las dos naciones en guerra se convirtió en un abismo. Para el imperio japonés, al soldado se le enseñaba que la fuerza espiritual, o seishin, podía superar cualquier deficiencia física. El código de servicio de campaña emitido por el general T.J. enfatizaba que las tropas japonesas debían soportar lo imposible, lo que a menudo resultaba en órdenes de gobo, donde se esperaba que los hombres marcharan y lucharan solo con lo que pudieran cargar a la espalda. El abastecimiento era una cuestión de último momento.
El ejército japonés esperaba que sus guarniciones vivieran de la tierra, una estrategia que fracasó estrepitosamente en las áridas rocas volcánicas del Pacífico Central. En marcado contraste, el liderazgo militar estadounidense consideraba la moral como un recurso cuantificable, similar al combustible o la munición. El general Dwight Eisenhower comentó célebremente que las 4 cosas que ganaron la guerra fueron el avión de transporte C-47, la excavadora, el camión de 2,5 toneladas y el barco Higgins. Cabe destacar que 3 de estas eran herramientas logísticas. Para los estadounidenses, la guerra era un problema de ingeniería y distribución. Esto condujo a la creación de las BRL, barcazas refrigeradas grandes. Se trataba de embarcaciones de hormigón no autopropulsadas, diseñadas específicamente porque se priorizaba el acero para los cascos de portaaviones y destructores. Construidas por la empresa constructora de barcos de hormigón de California, estas enormes embarcaciones de 80 metros eran, en esencia, almacenes flotantes. Costaban más de $1,1 millones cada una suma exorbitante para la época, y se remolcaban por el Pacífico para servir como estaciones de servicio para la flota. La más famosa de estas fue la barcaza heladera. La Armada se dio cuenta de que los pequeños destructores y submarinos no tenían espacio para grandes equipos de congelación. Al crear un barco heladera centralizado, la Armada pudo atracar embarcaciones más pequeñas para un reabastecimiento de lácteos. Esta fue una hazaña logística que el alto mando japonés ni siquiera podía imaginar. Mientras sus propios soldados morían de escorbuto y beriberi en islas como Nueva Guinea, los estadounidenses debatían las ventajas del chocolate frente a la vainilla. Para cuando comenzó la invasión de las Islas Marianas, la Armada estadounidense había eliminado prácticamente la línea del frente en el sentido tradicional. Dondequiera que iba la flota, el estilo de vida estadounidense seguía su ejemplo. Esto incluía oficinas de correos móviles, clínicas dentales y las legendarias cadenas de producción de helados. El mensaje enviado a los japoneses era claro, aunque estaban demasiado arraigados en su ideología como para aceptarlo por completo. No solo luchan contra un ejército, luchan contra una civilización que puede permitirse tratar la guerra como una preocupación secundaria a su propia comodidad. El despliegue de una fábrica flotante de helados dice mucho sobre los distintos enfoques de las potencias aliadas y del eje hacia la guerra, enfoques arraigados en interpretaciones fundamentalmente diferentes de la naturaleza humana y la capacidad industrial. Para el soldado y el marinero estadounidenses, una bola de helado no era un simple postre. Era un vínculo tangible con el hogar, un fugaz momento de normalidad en el brutal y extraño paisaje del frente del Pacífico. Era un estímulo moral, sí, pero también un símbolo de que sus vidas, su comodidad y su bienestar psicológico importaban. Esto contrastaba marcadamente con el énfasis japonés en el busido, el código del guerrero que glorificaba el autosacrificio, la resistencia y la supresión de los deseos personales en beneficio del imperio. Los estrategas estadounidenses comprendían que un soldado bien alimentado, razonablemente cómodo y con apoyo emocional, era un soldado más eficaz. El rigor de la guerra en la jungla, el calor incesante, la amenaza constante de enfermedades y el miedo constante a una muerte repentina y violenta podían quebrantar incluso a los más fuertes de voluntad. Ofrecer comodidades como helado, duchas calientes y correo regular no se consideraba una debilidad, sino un imperativo estratégico. Estos pequeños lujos cultivaban la autoestima y fomentaban la resiliencia colectiva. Un marinero en un acorazado, tras una agotadora jornada de guardia bajo un sol abrasador, encontraba un inmenso alivio psicológico en un cono de helado de vainilla. Este escape momentáneo de la cruda realidad de la guerra les revitalizaba, recordándoles por qué luchaban. Un hogar donde abundaban esos placeres sencillos. Era un acto sutil, pero profundo, de guerra psicológica contra los elementos y el cansancio del combate. Esta política deliberada de alta moral contrastaba marcadamente con el enfoque japonés, que a menudo descuidaba las necesidades básicas de sus tropas, esperando que subsistieran con raciones escasas y soportaran privaciones extremas como una cuestión de honor. Aunque aparentemente un lujo trivial, la barcaza de helados representó una proeza táctica de destreza logística. La Armada de los Estados Unidos se enfrentó al desafío sin precedentes de proyectar su poder a través del océano más grande de la Tierra. Cada invasión importante, desde Guadalcanal hasta Okinawa, requería líneas de suministro meticulosamente planificadas que se extendían miles de kilómetros. La barcaza de helados, a menudo una embarcación de hormigón remolcada por un remolcador, encarnaba el principio fundamental de la logística táctica estadounidense, la capacidad de llevar cualquier cosa a cualquier lugar en cualquier momento. No se trataba solo de transportar munición y combustible,
Se trataba de mover toda una infraestructura móvil de apoyo que permitía a los buques de guerra permanecer en el mar durante meses sin regresar a puerto. La capacidad de producir 1.500 galones de helado al día significaba que los buques más pequeños de la flota, que no podían transportar sus propias plantas de helados, podían seguir recibiendo entregas regulares. Esto liberaba tiempo y recursos cruciales que, de otro modo, se dedicarían a navegar de regreso a una base importante para el aprovisionamiento. Esto significaba que los combatientes estadounidenses se mantenían constantemente en la máxima preparación operativa, física y mental, mientras que sus homólogos japoneses se enfrentaban a una muerte lenta y agonizante por hambre y enfermedades en islas aisladas. Esta ventaja táctica, basada en una cadena de suministros sin precedentes, permitió a Estados Unidos mantener una presión implacable sobre los japoneses, obligándolos a retroceder isla por isla. La creación de la barcaza para helados fue una solución a la grave escasez de acero de alta calidad. Para 1944, cada trozo de acero se destinaba a los cascos de los nuevos portaaviones de la clase Sex y los acorazados de la clase Iowa. Para resolver el problema de la refrigeración móvil, la Armada de los Estados Unidos recurrió a un material ancestral: el hormigón. Estas embarcaciones BRL, barcaza refrigerada grande, eran proezas de ingeniería, a pesar de su apariencia utilitaria. El hormigón se vertía en moldes enormes, creando un casco sorprendentemente flotante e increíblemente resistente a la corrosiva niebla salina del Pacífico. En su interior, estos barcos eran un laberinto de tuberías de refrigeración a base de amoníaco y enormes generadores eléctricos. La barcaza especializada para helados contaba con una línea de producción que habría sido la envidia de cualquier ciudad estadounidense. Utilizaba un congelador de proceso continuo que podía producir un galón de helado cada pocos segundos. No era solo una cocina, era una planta industrial de procesamiento de alimentos a flote. La tecnología necesaria para mantener temperaturas bajo cero en una humedad tropical de 100 grados era un testimonio de la experiencia estadounidense en refrigeración, un campo que Estados Unidos lideraba a nivel mundial debido a su cultura de consumo interno. Para el alto mando de la Armada estadounidense, el suministro de helados era una cuestión de política oficial. El almirante Chester Nimitz y el almirante Raymond Spruance no solo se centraban en los grandes artilleros, sino que estaban íntimamente involucrados en el bienestar de sus marineros. El secretario de la Armada, James Forrestal, es famoso por priorizar la financiación de estas barcazas, reconociendo que en una armada seca, el helado era el principal lubricante social. Los oficiales lo usaban como moneda de cambio. Los destructores solían rescatar a los pilotos de portaaviones derribados, pero se negaban a devolverlos a sus portaaviones de origen a menos que se les pagara un rescate en galones de helado. Esta economía interna, lúdica pero vital, fue fomentada por el liderazgo porque fomentaba un sentido de camaradería y un propósito compartido. Convirtió una guerra industrial agotadora en algo que se percibía exclusivamente estadounidense, competitivo, ingenioso y centrado en el bienestar individual. Desde la perspectiva de un oficial japonés, la existencia de semejante embarcación resultaba incomprensible. La cultura militar japonesa se basaba en la idea de la pobreza elegante, la creencia de que la carencia endurece el espíritu. Cuando la inteligencia japonesa empezó a recibir informes sobre barcos estadounidenses que producían miles de galones de dulces, la reacción fue a menudo de negación o intensa amargura. Lo consideraban una prueba de la decadencia estadounidense, pero no podían ignorar la aterradora implicación. Una nación con la capacidad de sobra para construir un barco de helados tiene una capacidad infinita para fabricar bombas. Para el soldado japonés, que a menudo se veía obligado a comer alimentos básicos, la visión de una barcaza BRL era un golpe psicológico mucho más devastador que un bombardeo naval. Era la máxima demostración de poder estadounidense, un mensaje de que mientras Japón luchaba por su supervivencia, Estados Unidos luchaba por su bienestar. El verdadero clímax de esta guerra logística no se produjo durante un único enfrentamiento naval como Miwa o el Golfo de Leyte, sino en la lenta y angustiosa comprensión que el alto mando japonés adquirió a lo largo de 1944. A medida que la campaña de salto de isla en isla de la Armada estadounidense se aceleraba, la maquinaria logística estadounidense pasó de un papel de apoyo a un arma estratégica dominante. La llegada de la barcaza de helados, la BRL-20, al Pacífico Occidental marcó definitivamente este cambio. Mientras el ejército japonés intentaba desesperadamente implementar la Operación Sogo para defender Filipinas, sus líneas de suministro habían sido prácticamente cortadas por submarinos estadounidenses. En islas como Leyte y, posteriormente, Luzón, las tropas japonesas entraban en la fase final de una hambruna generalizada.
Los registros históricos de este periodo son desgarradores. A menudo se encontraba soldados japoneses con solo unos pocos granos de arroz y sal en sus bolsas. En algunos sectores, el desgaste no fue causado por balas, sino por el colapso físico total del soldado japonés. En ese preciso momento, la Fuerza de Servicio de la Armada de los Estados Unidos estaba realizando un milagro de abundancia. El BRL-20 y sus buques gemelos no solo se encontraban en puertos seguros, sino que estaban siendo remolcados al corazón de las zonas de combate. Durante la masiva concentración logística en el atolón Ulithi, una laguna que se convirtió en el puerto más activo del mundo, la enorme disparidad quedó al descubierto. Ulithi podía albergar a más de 700 barcos a la vez. En el centro de esta ciudad flotante, las barcazas de helados trabajaban las 24 horas del día. El punto de inflexión fue psicológico. Los diarios japoneses capturados de finales de la guerra comenzaron a reflejar un sentimiento nuevo y aterrador, la comprensión de que no estaban librando una guerra que pudieran ganar solo con valentía. El diario de un oficial capturado resaltó el nivel insensato de despilfarro estadounidense. Describió haber visto barcos estadounidenses arrojando al mar cajas de latas abolladas o equipo excedente, artículos que habrían sustentado a un regimiento japonés durante un mes. Pero el helado fue la gota que colmó el vaso. Para los japoneses, el hecho de que un enemigo pudiera preocuparse por la temperatura de un postre en medio de una lucha a vida o muerte significaba que Estados Unidos operaba con una riqueza de recursos que era esencialmente divina. La guerra del helado alcanzó su punto álgido cuando la Armada estadounidense estableció un sistema de recompensas. Se trataba de la formalización del intercambio de piloto por helado. Cuando un piloto de portaaviones se veía obligado a amerizar en el océano, era recogido por un destructor. El portaaviones, desesperado por recuperar a su piloto altamente entrenado, negociaba con el destructor. El rescate estándar se convirtió en 20 galones de helado por piloto. Si el piloto era un as, el precio subía. Esto ya no era un pasatiempo. Era una subeconomía que demostraba que los estadounidenses tenían tanto excedente que podían usar comida de lujo como medio de intercambio en una zona de combate. El momento decisivo de esta constatación logística se produjo durante las últimas etapas de la campaña de Filipinas y el camino hacia Okinawa. A finales de 1944, las guarniciones japonesas estaban, hombres con órdenes de luchar a muerte en islas ignoradas, presenciaban algo que les quebró el ánimo con más eficacia que cualquier ataque con napalm. Observaron a través de telescopios cómo los aves estadounidenses transformaban franjas de coral estériles en ciudades completamente funcionales en cuestión de días. El punto culminante de esta doctrina de la abundancia fue el despliegue de los centros de recreación flotantes. La Armada estadounidense no solo quería alimentar a sus hombres, sino entretenerlos. En la base de la flota en Ulithi, los estadounidenses establecieron la isla Mokmok, una pequeña extensión de arena dedicada exclusivamente al descanso y la relajación. Aquí, las barcazas de helados descargaban miles de galones a una cantina central donde los marineros podían sentarse a la sombra, lejos del zumbido de los motores. El punto de inflexión llegó cuando un grupo de marineros japoneses capturados fue llevado a bordo de un buque de transporte estadounidense. Esperando ser torturados o ejecutados, como advertía su propaganda, los llevaron más allá de la cocina. Allí, vieron a marineros estadounidenses tirando con indiferencia tazones de helado a medio comer a la basura porque estaban llenos. Para los prisioneros japoneses, que habían visto a sus camaradas recurrir al canibalismo en islas como Chichijime solo para sobrevivir, este fue el horror supremo. Fue la constatación de que los estadounidenses decadentes no eran débiles por su lujo, eran poderosos gracias a él. La capacidad de la Armada estadounidense para mantener una cadena de frío a lo largo de 16.000 kilómetros de océano significó que, para cuando la flota llegó a las islas japonesas, el marinero estadounidense estaba más sano, más pesado y mentalmente estable que al comienzo de la guerra. Mientras tanto, el defensor japonés era un fantasma. La barcaza de helados fue el último clavo en el ataúd de la moral japonesa. Demostró que la guerra se libraba entre un imperio agrario del siglo XIX y un gigante industrial del siglo XX. El punto de inflexión no fue una maniobra táctica, fue el colapso total de la creencia japonesa de que el alcohol podía derrotar al acero y el azúcar. Las consecuencias inmediatas de la guerra del helado se reflejaron en un colapso asombroso de la resistencia japonesa en las islas ignoradas. A medida que la Armada estadounidense se acercaba a las islas de origen japonesas, dejó atrás a cientos de miles de soldados del imperio japonés en atolones neutralizados. Estos hombres, aislados de Tokio y obligados a mantener sus posiciones hasta la muerte, se convirtieron en testigos silenciosos de la inimaginable magnitud del despilfarro y la riqueza estadounidenses.
Informes de inteligencia de 1945 indican que, cuando estas guarniciones finalmente se rindieron, muchos oficiales japoneses citaron la visión de los barcos de suministro estadounidenses, en concreto las barcazas frigoríficas, como el momento en que comprendieron que la guerra había terminado. No fue la pérdida de un portaaviones ni la caída de una ciudad lo que los derrumbó. Fue la comprensión de que, mientras ellos se morían de hambre por un puñado de arroz, los estadounidenses se preocupaban por el sabor de sus postres. Las estadísticas de la máquina de alimentos estadounidense en el último año de la guerra son casi incomprensibles. Para 1945, la Armada estadounidense era el mayor comprador de productos lácteos de la historia. El programa Ice-Cream Bar se había expandido, y el cuerpo de intendencia enviaba millones de toneladas de carne congelada, verduras frescas y productos lácteos a los confines del Pacífico. Esta hazaña logística tuvo un impacto físico directo. El soldado estadounidense promedio en 1945 pesaba casi 7 kilos más que su homólogo japonés. Esta superioridad física se tradujo en resistencia en el campo de batalla. Mientras las tropas japonesas sufrían ceguera nocturna y atrofia muscular debido a la desnutrición, las tropas estadounidenses operaban al máximo de su capacidad fisiológica. El impacto psicológico también se extendió a la población civil japonesa tras la rendición. Cuando las primeras tropas de ocupación desembarcaron en Japón, trajeron consigo los mismos hábitos logísticos. Compartían chocolate, melocotones enlatados y, sí, helado, con niños japoneses hambrientos. Esta diplomacia del lujo contribuyó más a estabilizar la ocupación de posguerra que cualquier decreto militar. Cambió radicalmente la percepción japonesa de los estadounidenses, de demonios a un pueblo de abundancia casi sobrenatural. Ver a un soldado repartiendo un regalo que antes estaba reservado para la mesa del emperador en el Japón de antes de la guerra fue un reajuste cultural que allanó el camino para la rápida occidentalización del país. Las consecuencias a largo plazo de esta sobrecarga logística se extendieron mucho más allá de los cascos de las barcazas de hormigón. La cadena de frío desarrollada por la Armada estadounidense durante la guerra sentó las bases del mundo globalizado moderno. Antes de 1941, la refrigeración marítima a gran escala era una industria de nicho. Para 1945, los estadounidenses habían perfeccionado el arte de transportar productos perecederos a través de hemisferios enteros. Esta experiencia se incorporó directamente a la economía estadounidense de la posguerra, impulsando la revolución de los supermercados y el auge de la industria de alimentos congelados que dominaría la década de 1950. La tecnología que mantenía congelados 5.900 litros de helado en el mar de Filipinas fue la antecesora directa de los electrodomésticos que pronto se instalarían en todas las cocinas suburbanas estadounidenses. Dentro del ejército, la barcaza de helados se convirtió en una leyenda que redefinió el estándar de bienestar para las tropas. El ejército y la Armada de los Estados Unidos concluyeron que el nivel de vida de un soldado era un multiplicador de fuerza que podía medirse en horas de combate y reducía las tasas de fatiga de combate, ahora conocida como TEP. Esta filosofía dictó la estructura de todos los conflictos estadounidenses posteriores, desde los enormes Burger Kings en las bases de Vietnam hasta los sofisticados restaurantes en los desiertos de Irak y Afganistán. La guerra de los helados demostró que una nación democrática podía librar una guerra total sin sacrificar la dignidad y el bienestar básicos de sus ciudadanos. Para los japoneses, las secuelas fueron un periodo de profunda introspección. La brecha logística se convirtió en un tema central de estudio en las academias militares japonesas tras la guerra. La constatación fue amarga. Habían entrenado a sus hombres para ser los mejores guerreros del mundo, pero no habían logrado proporcionarles las herramientas de la vida. El fracaso del sistema de suministro japonés provocó más muertes por hambre y enfermedades que por combate real, una estadística inquietante que transformó la filosofía corporativa e industrial japonesa. Hoy, la fabricación justo a tiempo y la logística de primera clase de Japón son, en muchos sentidos, una respuesta a las devastadoras lecciones aprendidas cuando se enfrentaron a las barcazas VRL estadounidenses. La guerra no terminó simplemente con un tratado. Terminó con la victoria total de un sistema que priorizaba el estómago tanto como la espada. La historia de la barcaza de helados de 1.500 galones se cuenta a menudo como una nota humorística al pie del mayor conflicto de la historia de la humanidad, una anécdota peculiar sobre los excesos estadounidenses. Pero bajo la superficie de ese helado se esconde una verdad profunda y aleccionadora sobre la naturaleza de la guerra moderna. La Segunda Guerra Mundial no fue un simple enfrentamiento entre soldados, sino un choque de filosofías industriales. Al recordar las islas arrasadas del Pacífico, vemos dos versiones de la humanidad. Una creía que el sufrimiento podía endurecer el espíritu,
que un hombre alcanzaba su máximo poder cuando ya no tenía nada que perder. La otra creía que un hombre alcanzaba su máximo potencial cuando tenía todo que proteger, cuando recordaba, incluso en las profundidades de un infierno tropical, la dulzura de la vida que había dejado atrás. La barcaza de helados era el símbolo supremo de esa creencia. Era una declaración de hormigón de 80 metros de altura de que Estados Unidos no solo superaría a sus enemigos en combate, sino que también los superaría en producción, suministro y cuidados. Era un mensaje para todos los marineros e infantes de marina. No eran piezas de una máquina, sino individuos dignos de un lujo que incluso los reyes habrían envidiado un siglo antes. Finalmente, la guerra se ganó en las fábricas de Detroit, las lecherías de Wisconsin y las bahías de ingeniería de California. El alto mando japonés se había preparado para una guerra de bayonetas y valentía, pero se encontró en una guerra de calorías y almacenamiento en frío. Descubrieron que, si bien se puede ordenar a un hombre que muera por su país, es mucho más difícil derrotar a un hombre que sabe que su país ha enviado una fábrica flotante a través de 7.000 millas de océano solo para traerle un poco de su hogar. El legado de la guerra del helado sigue siendo testimonio de una constatación típicamente estadounidense, que la verdadera fuerza de una nación no se mide solo por el poder de sus armas, sino por el asombroso y aterrador alcance de su bondad hacia los suyos.